El tema que vamos a tratar hoy día, la tutela jurisdiccional efectiva y reforma del proceso civil, en primer orden va a estar el doctor Manuel Miranda y en segundo orden el doctor Giovanni Priori. Solamente para una manera de reflexión muy pequeña, para no quitar el tiempo para los expositores, esto me hace recordar, o por lo menos a raíz de esta invitación, tuve la suerte de volver a recordar algo que hubo hace mucho tiempo, que el doctor Priori seguramente se va a acordar. Hubo una mesa redonda donde estuvo presente el doctor Reinaldo Bustamante, el doctor Francisco Chamorro, Luis Germelli Marini y usted. En esta ocasión se trató la tutela jurisdiccional efectiva, estoy hablando de más o menos hace 2009-2010. En ese momento se le hizo una pregunta que la he anotado para no ser muy larga y también un comentario pequeño y precisar algunas cosas de los conceptos que vamos a desarrollar hoy día. Se le preguntó al doctor Bustamante lo siguiente: ¿cuál es la trascendencia de la tutela jurisdiccional efectiva en el ordenamiento jurídico peruano? El doctor respondió diciendo: en el caso del derecho peruano hemos experimentado una evolución de la tutela jurisdiccional en los últimos 20 años. Esto hablando en el 2009. Hemos pasado la discusión sobre si este era o no un derecho fundamental o simplemente era una garantía meramente procesal en algunos elementos de importancia para el desarrollo del proceso. Claro, en ese momento había esa discusión, porque no olvidemos que en la Constitución de 1979, de la tutela jurisdiccional efectiva que no se hablaba y no era un derecho fundamental, o por lo menos no se entendía así. Claro, se hacía una interpretación con el Pacto de San José, con la Corte Interamericana de Derechos, que se podía entender. Y en la Constitución de 1993, como todos sabemos, en el inciso tercero del artículo 139, se reconoce a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso como un derecho fundamental. Entonces, en ese momento, señala el doctor Bustamante, eso era relevante en su momento porque en los estados de excepción, que en el Perú se declaran en muchas oportunidades, si se discutía si algunos elementos de la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto garantías, podían ser suspendidos o no. En esa discusión se llevó a cabo y se superó si se le reconoció el carácter de derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva, y pasamos luego a tratar y entender cuál era su contenido. Entonces ahí se zanjó ya el tema de la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho fundamental. Entonces, luego eso se desarrolló un poco más y hubo la siguiente discusión. ¿Cuál era primero? ¿Si era la tutela jurisdiccional efectiva o si era el debido proceso? ¿Eran juntos o eran diferentes? Eso hoy en día obviamente está más claro porque el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ya fijó que señaló que la tutela jurisdiccional efectiva comprende al acceso a la justicia, al debido proceso y todo lo que tiene que ver con la efectividad misma de la ejecución de una decisión. Entonces tenemos otro tema más zanjado. Y por último, para no tardar la exposición brillante de los expositores, también se ha pasado de esta discusión sobre si solamente esta tutela o debido proceso es una discusión meramente del proceso judicial. Eso también ya ha habido un avance. No solamente el debido proceso o tutela judicial es exclusivo para el órgano jurisdiccional, sino también ya sabemos que es para el órgano administrativo, para el tema de arbitraje, para los temas laborales, temas administrativos. Entonces tenemos que hay tres elementos zanjados sobre la tutela jurisdiccional efectiva y que finalmente señalar, en virtud de ello, que no solamente es a la tutela jurisdiccional efectiva procesal, sino también a la tutela sustancial, donde va en exclusivo a los temas de las decisiones judiciales o por lo menos a las decisiones finales a todo un proceso. Para concluir, podríamos decir que hoy tenemos un derecho, llámese tutela jurisdiccional efectiva o debido proceso, sumamente amplio, que no solamente está comprendido por elementos procesales, sino que contiene una puerta de entrada para permitir el control de todo acto de poder en general, pero específicamente en sentencias que pueden vulnerar derechos fundamentales también de tipo sustancial. Dicho esto, entonces voy a ceder el uso de la palabra al doctor Manuel Miranda Alcántara, quien nos va a tener el honor de darnos su licencia. Buenas tardes con todos. Primero, agradecer al doctor José Neira Flores, director de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, por esta oportunidad de organizar este evento académico en Derecho Procesal y sobre todo que está muy de moda la reforma del proceso civil y de la litigación oral en el proceso civil. Y entonces, en ese sentido,
debemos agradecerle especialmente al doctor Giovanni Priori Posada por su gentil aceptación de estar el día de hoy con nosotros, quien es profesor principal en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater. Es casi compañero de estudios, él es un poco más joven, pero lo venimos siguiendo a partir de sus libros y de su excelente desarrollo profesional. Por eso les pido un adelantado aplauso por la presencia del doctor Giovanni Priori. Y bueno, la presencia de José Luis Velarde Acosta, juez civil de Lima, titular, también vinculado al proceso civil y a la necesaria modernización del proceso civil. Sin más detalle, quiero hacer algunas pinceladas sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que es la necesaria modificación del Código Procesal Civil, que ya tiene varios años de aplicación, pero que, por cierto, requiere mayor consistencia. Y esa mayor consistencia implica que el derecho procesal viene a ser un instrumento, ¿no?, de la aplicación del derecho sustantivo. Viene a ser una suerte de instrumento para la finalidad del proceso civil, que es la resolución de conflictos jurídicos, resolución de conflictos de intereses, eliminar las incertidumbres jurídicas de las partes. Y si se quiere, este proyecto de reforma del proceso civil se orienta a la llamada constitucionalización del proceso civil, en donde el proceso, ¿no?, debe tener como finalidad última la satisfacción, el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, ¿no?, señalados en la Constitución. Y en primer lugar, como lo dice el mismo proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ¿no?, respetar la dignidad de la persona, respetar la dignidad del ciudadano, del justiciable, ¿no? Desde la Constitución se dice, la justicia emana del pueblo. Y entonces, jueces y auxiliares jurisdiccionales nos debemos al justiciable. Y por lo tanto, y lo dice el proyecto de reforma, jueces y auxiliares jurisdiccionales deben tener una finalidad conjunta de satisfacer los derechos fundamentales de las personas, la dignidad del justiciable, la dignidad del ciudadano que pide acceso al sistema de justicia. Y en ese sentido, ¿no?, y eso es importante en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que les invito a dar lectura, recoge especialmente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que por cierto, el Tribunal Constitucional le da contenido. ¿Y cuál es el contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Y seguramente el doctor Giovanni les va a explicar mejor que quien habla, ¿no? De acuerdo al Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene 4 manifestaciones. El derecho de acceso al órgano jurisdiccional, ¿no?, para que resuelva el conflicto jurídico, el conflicto económico, elimine la incertidumbre jurídica, no para que declare fundada la pretensión
de las partes, sino para que haya el acceso a la justicia, para que se dé el pronunciamiento jurisdiccional que el juez, con imparcialidad, independencia, honestidad y probidad, considere adecuado al caso concreto, ¿no? Ese es el derecho de acceso a la justicia, que se debe dar en ambas partes. Parte demandante, ¿no?, que ejerce su pretensión, parte demandada, que ejerce su defensa, pero también que puede plantear una reconvención, que sería una suerte de contrademanda. Y allí está la primera manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: acceso a la justicia, al órgano jurisdiccional. La segunda manifestación es el cumplimiento de las garantías del debido proceso, que de alguna forma mi amigo José Luis Velarde ya les ha manifestado. Lo que ocurre es de que la Constitución, ¿no?, en el artículo 139, ¿no?, señala como derechos conexos, ¿no?, que toda persona tiene derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Y por lo tanto, parecieran que son derechos autónomos, pero que tienen cierta vinculación, ¿no? Y de alguna forma, la Corte Suprema, en muchas de sus jurisprudencias, los ha considerado como derechos conexos, pero independientes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, de acuerdo a su ley orgánica, considera de que el debido proceso es una de las manifestaciones de la tutela jurisdiccional efectiva. Y entonces se deben cumplir las principales garantías, como es el derecho, por ejemplo, al juez natural, al juez competente, al juez imparcial, al ejercicio del derecho de defensa de las partes, ahora vinculado también al derecho de contradicción o al contradictorio, ¿no? El principio de la instancia plural, el principio de que todas las partes sean emplazadas, las que tienen que ver con el proceso correspondiente. Asimismo, como tercera manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, es de que el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales tiene que ser conforme a derecho. Esa conformidad a derecho no significa que le va a dar la razón a la parte demandante o le va a dar la razón a la parte demandada. Lo que significa es de que la resolución del órgano jurisdiccional debe estar adecuadamente, debidamente motivada. ¿Y qué implica de que una resolución debe estar adecuadamente, debidamente motivada? De que debe haber congruencia entre los hechos y la pretensión, entre la ley aplicable y los fundamentos fácticos y jurídicos de las partes, ¿no? Debe haber la adecuada justificación interna de los argumentos y la justificación externa. No debe haber la llamada motivación aparente o incongruente. Y entonces allí está la llamada conformidad a derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. Y finalmente, dentro de la manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva está que los pronunciamientos jurisdiccionales deben realizarse en un plazo razonable, ¿no? Ahora que estoy en el órgano de control, ¿no?, es un tema de falta disciplinaria,
porque falta a la garantía del debido proceso. Como también, y eso resulta también más interesante en la facultad disciplinaria, cuando hay una inadecuada motivación, también es una falta al debido proceso, que merece también la labor del órgano de control. Y revisar si es una falta intencional o no es una falta intencional, si tiene cierta justificación de que haya una inadecuada motivación. Y entonces resulta de especial interés. Pero no solamente que el pronunciamiento jurisdiccional sea en plazo razonable, que es mucha de la problemática del sistema jurisdiccional, sino también que sea efectiva, que los pronunciamientos jurisdiccionales se cumplan en la realidad, se hagan efectivos en la realidad, que la parte demandada, que la parte ejecutada, ¿no?, la parte perdedora, no realice dilaciones indebidas a fin de no ejecutar la sentencia jurisdiccional, ¿no? Como diría algún ascendiente, ¿no?, las sentencias, buenas o malas, se cumplen. Eso es un Estado constitucional de derecho. Y por lo tanto, ¿no?, por eso nos llamaba mucho la atención cuando a veces es el propio Estado, ¿no?, el que no quiere cumplir las sentencias jurisdiccionales, como por ejemplo la ONP. Lo que resulta de mayor trascendencia, en tanto está en juego un derecho fundamental de la persona, como es el derecho a la pensión, y sobre todo de adultos mayores. Y el propio Estado no quiere cumplir, como es la Oficina de Normalización Previsional. Y eso no es todo. Amparo, contraamparo, ¿no es cierto? Quejas, denuncias contra los magistrados, ¿no? Y entonces el propio Estado no quiere cumplir las resoluciones jurisdiccionales. Y eso va en contra de la tutela jurisdiccional efectiva. Y entonces me parecía importante, ¿no?, darle contenido a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, quería adicionar, antes de pasar a analizar un poco más el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que la resolución de conflictos, buenas tardes, la resolución de conflictos jurídicos en el Perú y sobre todo en la especialidad civil, un poco si hay alguna deficiencia, es porque, en mi posición personal, es porque el sistema legal no hace un adecuado uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Especialmente a nivel del derecho comparado, tenemos la mediación y tenemos también el arbitraje. Y entonces, ¿qué es la mediación? Es cuando tenemos una persona natural, ¿no?, conocedor o no del derecho, que acerca a las partes, tiene facilidad de acercar a las partes, ¿no?, para que puedan discutir sus problemas jurídicos, sus problemas económicos y puedan encontrar una solución. Puede ser también una persona jurídica, ¿no? En España, por ejemplo, pueden ser personas naturales, así como hay centros de conciliación, hay centros de mediación. Y entonces, en esa experiencia europea y sobre todo española, tenemos importante que existe
una ley especial de mediación de carácter civil y mercantil, ¿no? De carácter civil y mercantil. Y por lo tanto, los conflictos civiles y los conflictos mercantiles, antes de pasar al Poder Judicial, hay una preponderancia para que pasen al sistema de la mediación. Y ese acuerdo mediatorio, similar al acuerdo conciliatorio, tiene carácter de título ejecutivo, ¿no? Similar al que tenemos nosotros, ¿no? Pero por supuesto con mayor respeto, con mayor correspondencia. Tenemos en la experiencia española, ¿no?, la utilización de la mediación como un mecanismo importante alternativo de resolución de conflictos. Sin embargo, hace poco estuve en un curso por el Centro de Justicia de las Américas y el Center for Court Innovation en Nueva York, en Estados Unidos, y tuvimos una pasantía en juzgados civiles, penales en Estados Unidos, y algo nos llamó mucho la atención, ¿no?, estimado amigo Giovanni, que el juez podía ser mediador, ¿no? La facultad, ¿no?, de que no existe el tema de la conciliación, sino que al juez podía tener facultades de mediador. Y entonces eso le daba mayor seriedad, ¿no?, a la posibilidad de que se resuelva un conflicto jurídico con presencia de un juez, que no va a dar sentencia, sino va a ser mediador, va a acercar las partes. Por supuesto que les puede dar también algún consejo, ¿no es cierto?, que probablemente será materia de seguimiento. Y ese acuerdo de mediación que llegaran ante un juez mediador ya tiene las calidades de una resolución jurisdiccional firme. Porque a veces, ¿no?, en esta labor, en la experiencia de la labor jurisdiccional, muchas veces se requiere que las partes conversen, que las partes dialoguen. Muchas veces tienen intereses contrapuestos tan álgidos, pero que necesitan conversar, necesitan dialogar. Y por supuesto que le dará mayor seriedad, mayor relevancia si se realiza ante un juez profesional. Y esa es la experiencia americana, que se pudiera considerar tal vez al finiquitar el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar a la institución del arbitraje, ¿no? De acuerdo a la Constitución vigente, en el artículo 14 se señala: la resolución de los conflictos contractuales se resuelven en la jurisdicción arbitral o se resuelven en la jurisdicción común. Y es decir, la Constitución, ¿no?, propende, si hacemos una interpretación literal, propende a que la resolución de los conflictos privados se resuelvan en la jurisdicción arbitral. Los privados, los comerciantes, los empresarios, las empresas, piensen en la institución del arbitraje antes de acudir al órgano jurisdiccional común. Y por supuesto, yo soy juez, pero pienso de que la jurisdicción arbitral y que el arbitraje es importante. Es un mecanismo que
que merece especial relevancia. ¿Por qué? Porque tiene algunas ventajas importantes, ¿no? Un poco que les manifiesto lo que fue mi tesis para graduarme de magíster en Derecho de la Empresa, resolución de conflictos societarios y empresariales en la Católica. Y entonces, ¿qué ocurre? El arbitraje es ventajoso. ¿Por qué? Por el principio de la especialidad. Es decir, quien sea el árbitro o tribunal arbitral, ¿no?, debe ser un especialista en la materia controvertida, ¿no? Si es de derecho contractual, especialistas en derecho contractual. Si es de derecho societario, especialistas en derecho societario. Si es de derecho bancario, especialistas en derecho bancario, ¿no? Si es de derecho seguros, derechos seguros. Y entonces, y eso da mayor confianza al justiciable, ¿no?, a la parte, ¿no?, que su conflicto va a ser resuelto por un profesional especializado en la materia controvertida. Por supuesto que otra ventaja es la menor informalidad, ¿no? El proceso judicial se caracteriza por ser muy formal, ¿no?, hasta el cumplimiento de la hora para llegar a la audiencia. La parte tiene que llegar temprano, el juez se puede demorar un poco. ¿No es cierto? Demasiada formalidad. Y a eso se agrega que también tiene las ventajas, no solamente la menor informalidad y la especialidad, sino la mayor celeridad en la expedición de un laudo arbitral, ¿no? Entonces, se aplican principios de especialidad, se aplican principios de informalidad, se aplican principios de celeridad. Y por lo tanto, ventajoso la jurisdicción arbitral. Pero también tiene algunas desventajas, ¿no?, en el sentido de que el laudo arbitral tiene una connotación de carácter que es una cosa juzgada relativizada, ¿no? Debería tener un valor de cosa juzgada. Sin embargo, en tanto la jurisdicción arbitral no tiene ejecutio, no tiene coercio, deben ir al proceso de ejecución del laudo arbitral en la jurisdicción comercial. Y la parte perdedora también, ¿no?, que tenemos también en la cultura jurisdiccional peruana, muchas veces cuando se pierde en la jurisdicción arbitral y en la jurisdicción común, no se sabe perder. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley de arbitraje, se tiene posible la presentación del recurso de anulación contra el laudo arbitral ante una sala civil o comercial y en recurso de casación a una sala civil de la Corte Suprema. Entonces, ven ustedes cómo se relativiza, ¿no?, el carácter firme de un laudo arbitral, ¿no? Y entonces, creo yo que la ley de arbitraje requiere algunas modificaciones, ¿no? Sobre todo, queridos amigos, porque me parece que los árbitros también son jueces, pero son jueces privados. Y así como a los jueces se nos exige trayectoria, así como a los jueces se nos exige probidad, honestidad, también creo que los justiciables le pueden exigir las mismas obligaciones a los árbitros, ¿no? Y entonces hemos tenido algunos inconvenientes manifiestos con la jurisdicción arbitral, ¿no? Y permíteme decirlo, Giovanni, ¿no?, que creo que uno de los grandes problemas es que no se ha respetado el principio de especialidad
del árbitro, ¿no? En donde hemos visto, ¿no?, especiales inconvenientes sobre el arbitraje en las contrataciones estatales. Pero justamente esos árbitros que han tenido problema en los conflictos sobre contrataciones estatales, de repente no se les ha visto, ¿no?, esa especialidad en la contratación estatal. Tienen experiencia, se les conoce experiencia en la contratación privada, se les conoce experiencia en derecho comercial, en derecho corporativo, pero una cosa es la contratación estatal y otra cosa es la contratación privada o el derecho comercial o el derecho corporativo, ¿no? Y entonces creo yo que ahí me falta afinar, ¿no?, la relación de los árbitros de los centros de arbitraje. Como también me parece que se debe afinar la trayectoria, ¿no? Es decir, que los árbitros apunten a la especialidad, que tengan pues cierto tiempo de trayectoria profesional. Por ejemplo, un árbitro es como si fuera un juez civil. Y para ser juez civil, por lo menos se requiere unos 5 años de trayectoria, ¿no? Que lo dice la ley, pero en la práctica es mucho más, ¿no? Entonces, y sobre todo, queridos amigos, creo que cuando esté en juego materias controvertidas de contratación administrativa, el arbitraje debe ser institucional, no de la Cámara de Comercio, no privado o ad hoc, sino del órgano regulador o controlador de la contratación estatal, como es el SEOACE, ¿no? La Superintendencia de Contrataciones Estatales, que tiene una jurisdicción arbitral. Y entonces, allí se entiende de que se aplica el principio de especialidad, es decir, que los árbitros del SEOACE son profesionales del derecho con especialización en contratación estatal, ¿no? Y entonces, esas son las principales pinceladas que quería conversarles sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y ahora entro un poquito más a darle unas pinceladas al tema de la litigación oral, ¿no? Por supuesto que la litigación oral implica una mayor inmediación del juez con las partes. Y sobre todo la aplicación, ¿no?, la aplicación del principio de juez y derecho, ¿no? Iura novi curia. Dame los hechos, que yo te daré el derecho. Y entonces, por ejemplo, en esta experiencia que hemos tenido en sala civil, sala comercial, sala contenciosa, sala laboral, ¿no?, modestia aparte, ¿no?, muchas veces vemos demandas de 100 páginas, 150 páginas. Y por supuesto de que hay competencia entre los abogados sobre cuántas páginas va a tener la demanda y la contestación de la demanda. Y entonces allí pues tenemos actos procesales de postulación que parecen una suerte de tratados postulatorios. Y creo que esa no es la idea de la postulación. Más bien, con este sistema de la litigación oral, ¿no?, y tal como sucede en Europa, sobre todo en España, que es la experiencia que conocemos, demanda y contestación de la demanda en el sistema de litigación oral se presenta en formato que también ya lo señala el proyecto de reforma del Código Procesal Civil,
¿no? Un formato, y que ya se está aplicando a los procesos de alimentos, si tienen conocimiento, ¿no? Formatos, ¿no? 4 páginas, 5 páginas. Dame los hechos, dame los fundamentos fácticos, dame los fundamentos jurídicos y te escuchamos, te escuchamos en audiencia única, ¿no? Actuamos los medios probatorios, declaración de parte, declaración testigo, leemos los documentos, actuamos las pericias y expedimos una sentencia, ¿no? Y entonces, creo yo que la litigación oral realmente resulta interesante porque, si bien es más trabajosa, ¿no?, que se ve en la jurisdicción laboral, por ejemplo, y también en la jurisdicción penal, ¿no?, a la larga implica una mayor oralidad, mayor inmediación. Y eso implica de que las partes ejerzan sus postulaciones a partir de escritos electrónicos, a partir de formatos electrónicos en el sistema jurisdiccional, ¿no? Y por ello es que también este sistema de litigación oral está muy relacionado con el expediente electrónico, y en donde ya debemos olvidarnos de la notificación al domicilio real o al domicilio procesal. Ya debemos entrar de plano, de lleno, a la notificación a la casilla electrónica, ¿no es cierto?, que da mayor seguridad en el emplazamiento de las partes. Y ahora, eso implica también de que, por ejemplo, se instalen o se consideren procesos especiales de poca cuantía, como es el llamado proceso monitorio, que también se tiene se tiene en la experiencia europea. Es decir, para procesos de menor cuantía, que lo señala el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, hasta 1000 unidades de referencia procesal, pasamos, ¿no?, que sería una suerte de obligación, de procesos de obligaciones de dar suma de dinero. El proceso debe ser similar al proceso ejecutivo, ¿no? Demanda en formato electrónico, se presenta el contrato, se presenta la factura impaga, ¿no?, o el contrato no incumplido, y se corre traslado. Se corre traslado a la parte demandada y se le da hasta 10 días para formular oposición. Si no formula oposición, se expide el auto de pago, ¿no? Si formula oposición al mandato de pago, al requerimiento de pago, pasamos a la audiencia única, en la cual se va a acercar a las partes y se van a actuar los medios probatorios. ¿Y qué va a ser lo importante? Escuchar a las partes, escuchar las declaraciones de parte, escuchar las declaraciones testimoniales, valorar los documentos aportados por las partes, y se hará valer las técnicas del interrogatorio y del contrainterrogatorio, ¿no? ¿Es cierto? ¿Usted ha firmado o no ha firmado el documento? No ha firmado, pero esta es su letra. ¿Ha firmado en presencia de alguien? Sí, aquí está presente. Miren cómo, con esta presencia de las partes y una valoración conjunta de los medios probatorios y las técnicas de la litigación oral, rápidamente el juez va a poder generarse convicción sobre
la controversia jurídica sobre la controversia económica. Es más, en esa audiencia única, el juez está obligado a dictar sentencia, que es apelable, pero sin efecto suspensivo. En Europa, de lo que yo recuerdo, no era apelable, ¿no? Porque era un monto de menor cuantía. Entonces, el principio de la instancia plural se ve relativizado. Adicionalmente a eso, quiero referirme al proceso, unos 2 temitas más y ya termino, Giovanni. Quiero referirme a 2 temitas adicionales. Primero, las pruebas de oficio, ¿no? El juez puede dictar pruebas de oficio, pero en forma excepcional, siempre de que estén consideradas como fuente de prueba. Con la condición de que el juez haga ejercer el derecho al contradictorio, que de alguna forma el Código Procesal Civil vigente ya lo cautela. El proyecto de reforma lo considera con mayor envergadura. ¿Qué cosa es el derecho al contradictorio? De que el juez debe hacer llegar a las partes, ¿no?, los documentos, las cuestiones controvertidas que se los puede afectar. Y por tanto, deben las partes tener la posibilidad, tanto parte demandante como parte demandada, señalar lo conveniente frente a cuestiones controvertidas, frente a medios probatorios. Y entonces, si el juez considera conveniente dictar prueba de oficio, le dirá a ambas partes de que va a ejercer su facultad de ordenar pruebas de oficio para que señalen lo conveniente, ¿no? Y entonces allí está el derecho del contradictorio. Sin embargo, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil no solamente hace referencia a la posibilidad de ejercer el contradictorio, sino adicionalmente hace referencia al derecho de defensa sobre el medio probatorio de oficio, que tengo la impresión de que ya reviste un excesivo garantismo, porque ya en el contradictorio me parece que puede ejercer el derecho de defensa. Y finalmente, sí, porque se mueren de calor, ¿no? Sí, justo el día de hoy. Y finalmente, sobre el proceso de ejecución de garantías. Tenemos un contrato de mutuo con hipoteca, ¿no es cierto? Si el mutuatario incumple con el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿qué puede hacer el acreedor? ¿Qué puede hacer el banco? Ejecutar la hipoteca. Eso implica de que va a proceder al remate del bien, ¿no? Y con el producto del remate del bien se va a hacer cobro de la deuda el acreedor. Pero ahora el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que me parece que tarde o temprano se va a aprobar, señala de que el acreedor tiene 3 alternativas. La primera, adjudicación directa. ¿Sabe qué? Ese tema de los remates no va realmente y hay mucho problema. Yo, acreedor, me debo, con la ejecución de la garantía hipotecaria, me debo adjudicar directamente el bien. Entonces ya yo veré qué hago más adelante con el bien. Si lo vendo, lo destino a actividades propias de mi ámbito de acreedor, ¿no es cierto? Y entonces tenemos la adjudicación directa. Pero también tenemos la posibilidad de la aprobación de venta
especialmente para las entidades del sistema bancario, en donde si tenemos un acreedor hipotecario, entidad bancaria, puede ofrecerle al juez un contrato de compra-venta, ¿no es cierto?, del banco a un beneficiario. Y entonces, ¿qué se haría? Se aprobaría el contrato de compra-venta. Y como tercera y última alternativa, tenemos ya el remate, especialmente el remate electrónico, ¿no? Y entonces, un poco ya que se flexibiliza el sistema de la ejecución de garantías. Y algo importante que me ha parecido en el proyecto de reformas del Código Procesal Civil es de que se pone a tono con los plenos casatorios, ¿no? Como por ejemplo el sexto pleno casatorio civil, que es el de derecho mercantil y de ejecución de garantías, en que los estados de cuenta de saldo deudor no deben ser arbitrarios, sino deben ser detallados. Se debe señalar el monto de capital que se prestó, se debe señalar cuál es la tasa de interés convenida, qué parte se pagó, qué parte no se pagó, cuál es la deuda real, y eso el proyecto de reformas ya lo señala expresamente, ¿no? Y finalmente, ¿no?, y algo importante que también me parece que lo señala el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ya no se hace referencia tanto a los plenos casatorios, sino a la jurisprudencia vinculante, ¿no? Y esa jurisprudencia vinculante lo podrá dictar solamente una sala civil de la Corte Suprema, que con 4 votos podrá decir, en esta materia, en este conflicto, ¿no?, resulta un caso de jurisprudencia vinculante que deben acatar todos los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, ya las salas civiles de la Corte Suprema, que en realidad ahora tenemos una sala civil permanente, una sala civil transitoria, la idea es de que el recurso de casación sea lo más residual posible, no solamente exista una sala civil de la Corte Suprema. Muy bien, estas modestas consideraciones quería conversar con ustedes y quería confirmar la posición del proyecto de reforma del Código Procesal Civil de que el sistema de justicia se basa en el justiciable. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Miranda por su brillante exposición en nuestro tema del día de hoy, tutela judicial efectiva y la reforma del proceso civil. Sin más que perder tiempo, anunciar al doctor Giovanni Priori Posada para que nos disierte con el tema que va a ser el referencia a tutela judicial efectiva. Y como ya sabemos, él es el abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho y es un gran maestro. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecer nuevamente la invitación de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos para estar con ustedes, al doctor Miranda, al doctor Velarde por su paciencia, por tener que escucharme en esta temperatura. Entonces, prometo ser sumamente breve y sumamente conciso. A pesar que el tema es desafiante, porque el tema, por supuesto, tutela jurisdiccional efectiva y reforma del proceso civil, supondría hablar 20 días y todavía nos quedarían los temas, muchísimos temas por hablar. Entonces, yo, dado que estamos, como muy bien lo ha mencionado el doctor Miranda, en un contexto de reforma del proceso civil, hay un proyecto presentado, un proyecto que ha sido sometido a la discusión pública y que está siendo revisado en una segunda oportunidad por el Ministerio de Justicia. Me voy a referir exclusivamente a él. Yo creo, y en línea, muy amable, gracias, en línea de lo que también ha mencionado el doctor Miranda, yo creo que hoy ya no se puede hablar
solamente de tutela jurisdiccional efectiva en el proceso civil como un principio fundamental. Durante mucho tiempo nosotros hemos venido diciendo, enseñando, me incluyo por supuesto, diciendo que hay dos grandes principios del proceso, del derecho procesal, que son la independencia de los jueces y la tutela jurisdiccional efectiva. Yo hoy creo que eso es insuficiente, que nos hemos olvidado del principal principio, que, como bien recordaba el doctor Miranda, está previsto en el artículo 1 de la Constitución, que es el principio de dignidad de la persona humana. Entonces, hoy no podemos pensar en el proceso civil sin referirnos al principio de dignidad. El proceso civil, el proceso en general, pero el proceso civil en particular, es el escenario donde se pisotea diariamente la dignidad de todos, la dignidad de los litigantes, la dignidad de los abogados, la dignidad de los jueces y la dignidad de los trabajadores jurisdiccionales, de distintas maneras y por distintas razones. Entonces creo que hablar hoy en día de los grandes principios del proceso civil significa reformular lo que tradicionalmente hemos considerado como tales y decir que hay tres. El principio de independencia de los órganos jurisdiccionales, que se coloca como un principio político del proceso. Sin independencia no hay proceso. Así de claro. El principio o el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sobre el que ya no me referiré porque ya se ha referido ampliamente el doctor Miranda, y el principio de dignidad de la persona humana. Y fíjense que estos dos principios el de independencia no lo está, porque no corresponde que esté en un código procesal civil, corresponde que esté en la ley orgánica del Poder Judicial y en la Constitución, pero me refiero a estos otros dos, el de tutela jurisdiccional efectiva y el de principio de dignidad de la persona humana, están recogidos en la propuesta de nuevo título preliminar del Código Procesal Civil. Los artículos a los que me referiré son los artículos de la publicación, que todo el mundo conoce. Sin embargo, les adelanto que ya esos artículos se han modificado, no en su contenido, sino en su orden. Pero como lo único que se conoce públicamente es lo que está publicado, me voy a referir a esos artículos de la publicación en el peruano. Como digo, ya esos artículos hoy, en la nueva propuesta que tiene el Ministerio de Justicia, han cambiado. Y me referiré primero al principio de dignidad de la persona, que en la versión publicada está en el artículo 6. Y fíjense cómo está elaborado los términos del artículo. Dice: el juez, los auxiliares jurisdiccionales y las demás personas que laboran en la prestación del servicio de justicia desempeñan sus funciones respetando la dignidad de las personas que acuden al servicio de justicia, tratándolas con respeto y sin ningún tipo de discriminación en razón de raza, edad, género, religión, idioma, condición social o cualquier otra situación. Y luego dice: el juez está obligado a impedir que la desigualdad entre las personas pueda incidir en el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso o en su resultado. Para terminar, se debe prestar especial atención al respeto a los niños, ancianos, indígenas, personas con discapacidad o enfermedad grave, mujeres embarazadas, personas o grupos en pobreza extrema o situación de vulnerabilidad. Es decir, un proceso que piense en la dignidad del litigante. Ahora, los principios son mandatorios, los principios son obligatorios, de los principios emanan obligaciones, si no son meros enunciados románticos. Y en el mundo del derecho no pueden haber meros enunciados románticos. Entonces, de este principio se derivan una serie de obligaciones y deberes que están contenidos en una serie de normas a las que me referiré
a modo de ejemplo. Mencionaba también el doctor Miranda el tema de los tiempos, del respeto de los tiempos. El artículo 465A, quiero que noten cómo un código que enuncie principios sin que estos principios se vean reflejados en reglas, entonces genera una serie de desconexión, ¿de acuerdo? De inconsistencia interna. Y quiero yo dar un ejemplo de lo que supone tratar con dignidad a alguien, tratar con respeto a alguien, ¿no? Que es lo que está establecido, por ejemplo, en el artículo 465b, 1 y 2. Dice, está regulando la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se lleva en presencia de las partes, sus representantes y la presencia de sus abogados conforme a las siguientes reglas. 1. La audiencia comienza a la hora señalada por el juez, quien bajo responsabilidad debe iniciarla puntualmente. Hasta ahí no cambia nada. La práctica difiere mucho de eso. Dice el artículo 2, el inciso 2. En caso que por alguna razón de fuerza mayor el juez no pueda iniciar la audiencia a la hora prevista, debe informar personalmente a las partes las razones que impiden el inicio de la audiencia, indicándoles con toda precisión la hora de inicio. Señores abogados, señores litigantes, por la razón A y B, la audiencia no puede empezar a las 11 de la mañana. Vamos a empezar 11:30. Pueden regresar a esa hora, vayan a tomar agua, vayan al baño, vayan a donde sea, pero no estén esperando afuera, parados, ¿cierto? Sin saber, sin determinar cuál es la hora. Esta postergación debe ser inmediatamente informada a la Oficina de Control de la Magistratura, quien llevará un registro de las postergaciones. Las partes y sus abogados regresan a la hora que el juez les ha indicado. La reprogramación debe ser hecha para el mismo día. Una mínima regla de cortesía y de respeto hacia quienes están en el proceso, que es un ejemplo de lo que supone respetar la dignidad de la persona, tener en consideración al otro, tener en consideración el tiempo del otro. ¿De acuerdo? Y hay muchas reglas en ese sentido. He puesto una bastante gráfica, por supuesto. De ninguna manera estoy pretendiendo decir que a esto se agota la dignidad, como es obvio. Lo que estoy pretendiendo decir es que con ciertas reglas de comportamiento que supongan respetar al otro dentro del proceso, nosotros vamos a convertir el proceso en un mecanismo mucho más humano y mucho más cercano a los litigantes, mucho menos agresivo, mucho menos distante. Ese es respecto de la dignidad. Por supuesto, hay un tratamiento muy amplio respecto del respeto y protección de los ancianos, de las personas con discapacidad, de los niños, de las adolescentes, el respeto por el tratamiento de las lenguas aborígenes, de los pueblos indígenas, etcétera, en esta línea también de dignidad e igualdad de las personas. En materia de tutela jurisdiccional efectiva, la norma establece la tutela jurisdiccional efectiva en dos artículos. El primero es el enunciado al que se refirió el doctor Miranda, general, casi enunciativo, ¿no? Todo sujeto de derecho ejerce su derecho a tutela jurisdiccional efectiva para la protección de los derechos e intereses individuales, así como los de titularidad colectiva y difusa. Porque el proyecto incorpora todo un capítulo sobre tutela de procesos de derechos colectivos. Pero luego, el contenido del derecho a tutela jurisdiccional efectiva es aquel al que se refirió el doctor Miranda, no hablaré sobre eso. Pero luego el artículo 3 sí establece la vinculación entre el proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
cuando dice que la finalidad del proceso es brindar una adecuada, oportuna y eficaz protección a los derechos materiales. Adecuado, oportuno y eficaz a los derechos materiales, sean estos individuales, colectivos y difusos. Adecuado, que se brinde el remedio que el ordenamiento jurídico ha previsto para la protección de ese derecho. Oportuno, que la respuesta llegue a tiempo. Y eficaz, que pueda surtir efectos en el ámbito de la realidad. Pero sobre la base de esto, sobre la base de estos dos grandes derechos, dos grandes principios, tutela jurisdiccional efectiva y principio de la dignidad de la persona humana, es que lo que hace el proyecto es 5 cosas. 1. Reivindicar el carácter instrumental del proceso como un instrumento para la protección adecuada, oportuna y eficaz de los derechos materiales. 2. Se concibe un proceso antiformalista y antinulidades. Antiformalista y antinulidades. Vayamos, por ejemplo, al artículo 9. Si nosotros vemos el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil, hoy dice: todas las formalidades establecidas en este código tienen carácter imperativo y son de obligatorio cumplimiento. Eso dice el artículo 9 del código vigente. ¿Qué cosa es lo que dice el proyecto? Dice: ninguna formalidad de este código es de carácter imperativo. Dígame si no hay un cambio. Toda formalidad establecida en este código tiene carácter imperativo, se dice hoy. ¿Qué cosa se dice en la propuesta? Ninguna formalidad prevista en este código es de carácter imperativo, siempre que, habiéndose realizado de otro modo, se respeten los derechos fundamentales que con toda formalidad se busca proteger y que, de ser el caso, se logre la finalidad del proceso. Sigue la norma diciendo: el juez en todo momento privilegia la expedición de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, buscando subsanar inmediatamente los vicios que puedan afectar el proceso, respetando el contradictorio previo. Antiformalista, ¿estamos? Pero además antinulidad. Sigue la norma: el juez en cualquier instancia únicamente anula un acto procesal cuando ello sea imprescindible para reencaminar el proceso, evitando que pueda generarse un mayor perjuicio a la finalidad de este. Y luego, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al artículo 426, vamos a poder apreciar que se rompen totalmente los esquemas, porque ya no se establece. Hoy día, cuando se presenta una demanda y el juez advierte que ésta tiene un defecto subsanable, ¿qué cosa hace? Declara inadmisible la demanda, suspende el proceso y la plaza subsanar. Eso ya no. Si el juez, en el proyecto lo que se dice es: si el juez advierte que se incumple con un requisito formal, el juez admite la demanda. La admite sin perjuicio de solicitar que se acompañen los anexos que faltan, siempre que esto no sea imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa del otro. Copia legible del DNI. Suspendemos 30 días el proceso por la copia legible del DNI. ¿El demandado en qué se afecta su derecho? ¿De acuerdo? Entonces, rompamos esas formalidades, rompamos ese concepto de nulidad que tenemos tan grabado. El proceso, la nulidad es el enemigo del proceso. El enemigo número 1 del proceso. El enemigo número 1 del proceso peruano, además. ¿De acuerdo? Decía entonces: se reivindica la finalidad del proceso. En segundo lugar, se concibe un proceso antiformalista y antinulidades. En tercer lugar, se concibe un proceso flexible. Flexible, ya no ritual, ya no ritual, ya no obligatorio. ¿Qué significa flexibilidad? Que
Si el juez considera en el caso concreto que la garantía procesal se puede cumplir de otra manera, podrá decirle a las partes esa otra manera. Si las partes convienen en cambiar el procedimiento, las partes pueden cambiar el procedimiento. Un poco en la línea del arbitraje. Lo que las partes no pueden pactar es nada que tenga que ver con las facultades del juez. Pero respecto al procedimiento, siempre que no ataquen las facultades del juez, lo pueden hacer. Proceso civil flexible. En cuarto lugar, la reivindicación del contradictorio. Desgraciadamente el Código Procesal Civil vigente tiene muchas disposiciones que le dan facultades al juez de oficio y que el juez muchas veces usa, y está muy bien que las use. El problema es que las debe usar después de escuchar a las dos partes en el proceso. Y hay muchas resoluciones que se expiden sin escuchar a las dos partes en el proceso, desatendiendo el interés que puedan. Y finalmente, se concibe un proceso por audiencias. ¿De acuerdo? A mí no me gusta hablar de oralidad. ¿De acuerdo? Esa es la etiqueta que le hemos puesto. ¿De acuerdo? Porque no es oral el proceso, eso es falso. No hay proceso puramente oral. Lo que tenemos es un proceso por audiencias, donde se combina escritura y oralidad. Eso es lo que tenemos. Eso no existe. La oralidad laboral, eso no existe. La oralidad penal menos, ¿de acuerdo? Hay actos procesales que se hacen orales y hay actos procesales que se hacen escritos. Curiosamente, los más importantes son por escrito. Los postulatorios, los impugnatorios y los decisorios. ¿De acuerdo? Entonces, prefiero yo llamar por eso el proceso por audiencias. Y es la propuesta del proyecto, se vuelve a la propuesta del 93. En estos 4 minutos que me quedan, voy a dar ejemplo de algunas reglas específicas, ya no de los principios, ya no de las bases que están en el título preliminar, sino voy a dar, creo que me da tiempo para poner al menos 2 ejemplos de los 6 que tenía aquí. Uno, que me parece a mí el más evidente, es el que está en el artículo 18 del proyecto. El artículo 18 del proyecto tiene un título que tiene por finalidad romper los esquemas con los que solemos ver el tema de la competencia. Se llama convalidación de la competencia. A nosotros se nos ha enseñado que la competencia es improrrogable, inmodificable, de orden público, legal, ritual, unas cosas espantosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso porque se nos ocurrió. Porque así es esto, se nos ocurrió. Entonces, fíjense lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Teníamos en esta discusión entre si algo es civil o comercial, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿no? Como si el derecho fuera tan fácil dividir las cosas que es civil y que es comercial. Eso es sumamente complicado en muchos casos. Bueno, resulta que el caso empezó en el juez civil. Nadie lo cuestionó. Nadie. El juez saneó el proceso, el juez sentenció, la parte que perdió apeló, no cuestionó nada sobre la competencia del juez, la sala superior resuelve, ¿verdad? Resuelve sobre el fondo del asunto, la parte que pierde formula casación sin decir nada de la competencia y, oh sorpresa, la Corte Suprema declara la nulidad de todo lo actuado porque advirtió que el juez de primera instancia era incompetente por razón de la materia. Yo digo, a ver, explíquenme eso. Es que la competencia es improrrogable, por razón de la materia es improrrogable, inmodificable, de orden público, legal y no sé qué más. Y sí, ¿y? Y aquí se empezó mal. ¿Alguien lo cuestionó? No. ¿Se afectó algún derecho fundamental? No. A ver, imaginemos que sí. ¿Qué es peor? ¿Anular 6 años de proceso para empezar otra vez de cero por esto? ¿Qué dice el artículo 18? Los órganos jurisdiccionales que actúan como segunda instancia o en casación no anulan las sentencias por razones de competencia, si éstas estuviesen referidas a la materia, grado, cuantía o territorio, en ningún caso.
Igual limitación tienen los jueces de primera instancia cuando ya se ha declarado la validez de la relación jurídica procesal. Es decir, ahora la validez de la declaración de la validez de la declaración jurídica procesal sí tiene efectos preclusivos. No le hable la llave a la Corte Suprema o la Corte Superior para declarar la nulidad del proceso cuando adviertan que hay un problema de competencia. Un minuto me queda para poner el ejemplo del artículo 172. El artículo 172 dice lo siguiente. Estoy hablando siempre de la propuesta publicada en El Peruano. Fíjense cómo está redactado el artículo. Dice, reglas que rigen la nulidad. Siguiente, la nulidad no será declarada. No, la nulidad será declarada. La nulidad no será declarada. Y hay 10 razones por las cuales la nulidad no será declarada. Voy a citar algunos ejemplos para no extenderme en el tiempo. Cuando luego de saneado el proceso, se detectan vicios que ocurrieron en la fase anterior a la declaración. 2. Luego de expedida la sentencia de primera instancia, si los vicios ocurrieron en el saneamiento y no fueron cuestionados. Es decir, esa idea de vicio insubsanable, corregible de oficio, desaparece. ¿Me explico o no? Porque eso es una consecuencia de la concepción ritual del proceso. Ninguna de las... Estamos en un proceso civil, ojo, proceso civil. 2 ciudadanos en igualdad de condiciones que acuden a un proceso para discutir sobre derechos por regla general disponibles. Ninguna cuestionó nada. Sigue el proceso, quieren terminar el proceso. Y viene alguien y le dice, hay un vicio insubsanable. Oiga, ¿y a quién afecta ese vicio si nadie lo cuestionó? O sea, quitémonos de la cabeza esa idea de vicio insubsanable que genera una nulidad, que es una bomba atómica instalada en el proceso que va a acabar con todos, incluso con la legitimación del propio Poder Judicial. Porque ese tipo de cosas es la que tanto daño le hacen a la justicia. La idea que propone el proyecto, ya termino, perdonen por haberme extendido un minuto, supone mirar el proceso de una manera totalmente distinta. No ritual, no formal, que pensemos en respetar los derechos fundamentales de las partes, pero también en que miremos que el proceso debe, ante todo y sobre todo, dar una adecuada, efectiva y oportuna protección a los derechos materiales de las partes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Buenas noches a todo el panel, a los expositores. Mi pregunta iba al doctor Priori respecto de, en cuanto a su exposición al tema de la flexibilidad en la incorporación de este proyecto. Es decir, ¿está de acuerdo que ello obedece a, como dijo el doctor Miranda, que es muy necesario promover, digamos, facultades como la de mediación al magistrado y ponerlo más activo en razón de, digamos, mejorar el proceso cuando hay voces que dicen que obligar a un tema conciliatorio, mediación, puede ser inconstitucional? Lo escuché en exposiciones como la del doctor Renzo Cabani, ya que usted mismo ha referido que siempre se debe primar la dignidad y, digamos, alterar la voluntad para dar, digamos, prioridad a una mediación podría afectar a lo que busca un litigante, que es una decisión fundada en derecho en cuanto al ejercicio de su derecho de acción. No sé si tiene una opinión. Muchas gracias. Lo que busca la parte es la protección de sus derechos materiales, ¿no? La parte no está buscando una resolución fundada en derecho. Eso no. Lo que la parte busca es la satisfacción de sus derechos materiales. Y dado que estamos en el ámbito de derechos por regla general disponibles, existen 250 formas de conseguirlo. Es decir, renunciando, allanándose, desistiéndose, conciliando, transando, negociando, yendo a arbitraje.
Yéndose al proceso o someter a la suerte a la controversia. Existen distintas formas. Y está muy bien que existan distintas formas. Yo soy un enemigo de decir que una debe ser mejor que la otra, que no sé qué, que promovamos. Todas deben servir. Nuestro reto como sociedad y como país es hacer que todos los mecanismos que existen, todos sean igualmente eficaces, sin trabarse los unos a los otros. ¿De acuerdo? En la propuesta, esto no tiene nada que ver con la flexibilidad. No tiene nada que ver. En todo caso, en la propuesta, el juez puede conciliar en cualquier momento. Si las partes se lo piden, puede conciliar. Si las partes le piden al juez suspender el proceso porque quieren irse a un negociador fuera, el juez lo tiene que hacer. Las partes son las que tienen que discutir sobre sus derechos. ¿De acuerdo? Por supuesto, sin abuso. Y el juez tendrá herramientas para evitar los abusos. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay más preguntas, creo que el doctor también tiene algún compromiso adicional. Vamos a dar por clausurado esta conferencia. Muchas gracias.